efecto, digamos que hay dos temas particularmente que yo he trabajado desde siempre, que son la cuestión laboral y niñas, adolescentes, jóvenes. El interés inició desde la licenciatura. Yo digo ahora, la fortuna de tener un profesor en la universidad que era recién llegado a la universidad y la dirección mía era la primera, la dirección de tesis. Entonces tenía que quedar muy bien y trabajaba muchísimo conmigo. Y el tema que trabajaba era cuestiones de mercados de trabajo del zapato en León, Guanajuato. Entonces yo empecé a involucrarme a cuestiones de mercado y al vincularme con esto me interesé por el trabajo de aquellos grupos que en ese momento yo podría pensar como vulnerables, es decir, no eran la población adulta que trabajaba, sino estos otros que se incorporaban al mercado de trabajo, pero yo suponía que iban a tener algunas características particulares y empecé con los niños. Entonces es así, desde la licenciatura que trabajé a niños de 9 a 14 años. En ese momento trabajé la zona de lo que en ese entonces era la delegación Azcapotzalco, ahora alcaldía Azcapotzalco, y era un barrio obrero. Entonces yo lo que quería ver era cómo en un barrio obrero donde el trabajo era la parte más importante de la vida como barrio, no solamente de las familias, cómo los niños y las niñas se involucraban ahí. Entonces ese fue mi origen en términos temáticos y me quedé, fui subiendo de pronto las edades, luego regresaba a los niños, pero ese fue el origen. Bueno, desde lo que yo hago, que es precisamente el trabajo, yo diría que es distinta para los niños, las niñas y los adolescentes que la población joven también, pero un poco más grande. Entonces, por una parte, para los un poco más grandes, los que están entrando incluso a la adultez, el desempleo, la falta de trabajos en los cuales puedan vincular lo que estudiaron al nivel que hayan quedado, una carrera técnica, una carrera universitaria, les cuesta incorporarse, pero les cuesta todavía más incorporarse en actividades que tienen que ver con lo aprendido en las aulas. En el caso de la población más chica, me parece que los problemas que más enfrentan ellos es, por una parte, que suelen involucrarse al mercado de trabajo, a lo mejor sin deseos de hacerlo, sino como tienen un vínculo familiar del cual forman parte, el vínculo familiar, la madre, el padre, el jefe del hogar es quien decide si el niño o la niña tienen que incorporarse a trabajar. Entonces, me parece que un problema puede ser que no es necesariamente un deseo de incorporarse al trabajo, pero lo tienen que hacer. Otro, desde luego, tiene que ver con el tipo de trabajo que existe. A mí, desde mi perspectiva personal, me parece que no todos los trabajos que tienen que ver, que involucran a niños y niñas, necesariamente son malos. Yo lo que vi en los 80s, debo decirles, con mi tesis de licenciatura, es que efectivamente los niños se involucraban, aprendían cosas, muchos aprendían el oficio, tenían padres que eran herreros, plomeros, electricistas, y lo aprendían. Desconozco qué habrá sido después de sus vidas, pero aprendían y sabían muchísimo más que yo, por ejemplo, en ese momento, cómo arreglar cosas del agua o de la luz. Entonces yo creo que puede haber trabajos efectivamente para los niños y las niñas que puedan ser positivos, que los involucre al conocimiento de un oficio, que les enseñe herramientas, pero cuidado cuando entran a otro nivel en el que hay explotación, hay trata, en fin. Entonces yo creo que ahí sí el papel de la familia es una especie de mecanismo que apoya y sostiene, o mecanismo que puede mandar al trabajo en condiciones pues insalubres o incluso ilegítimas. A mí me parece que primero hay que medir, hay que saber cuántos son, dónde están, en efecto. Pero también creo que habría que empezar por conocer la heterogeneidad y ver que no necesariamente todo es malo. Creo que si en el caso de la población infantil y el trabajo, me parece que hay que verlo desde los derechos humanos. Los niños sí pueden llevar a cabo una actividad, pero son ciudadanos con derechos, entonces también tienen que estar arropados y protegidos. Pero arropar y proteger no es necesariamente prohibir. Cuando se prohíbe, a mí me parece, y eso lo digo de manera personal, que se desampara. Porque si prohíbo, hay niños que de todas maneras lo van a hacer, pero como está prohibido, no lo hacen, no existe, pues están en la desprotección. Entonces yo creo que habría que identificarlos, habría que saber qué hacen, habría que tener cuidado porque la escuela es importante. Es importante porque aprenden, es importante porque es un espacio en el que tienen contactos
con otros niños, lo gregario es importante también en este momento, entonces yo creo que hay que cuidar la asistencia a la escuela y el tipo de trabajo en el cual se están desempeñando para que no afecte pues, la vida y el bienestar de los individuos, en este caso de los de menos de 18. Bueno, ahorita precisamente nos invitaron en una revista que hace aquí el colegio a escribir algo sobre trabajo infantil con un colega que trabaja precisamente cuestiones de derechos humanos. Estamos haciendo un artículo, esperamos terminarlo pronto y que se publique. Bueno, yo sigo trabajando con una propuesta de un libro con un colega de aquí del colegio, en el que intentamos desde revisar cómo la población, los jóvenes que no estudian y no trabajan son distintos, hay una heterogeneidad al interior, cómo los podemos medir. Yo veo la parte, digamos, teórica de cómo hacemos esta medición y mi colega, que es expertísimo en la estadística, está viendo cómo se miden y queremos hacer un libro muy sencillo, muy fácil de que todos lo entiendan, para enseñar cómo es posible medirlo con ejemplos y digamos que el pretexto es los distintos grupos de los jóvenes que no estudian y no trabajan. Pues a mí me parece que el tema de mercados laborales es muy importante porque en un país como México, donde vivimos del trabajo, pues no solamente es vivir y tener un buen trabajo que a ti te guste, se refleja en ti, sino se refleja en el bienestar de la familia. Entonces, a mí me parece que es un tema que sí es individual, pero es familiar y es social. Entonces, a mí es un tema que me gusta mucho y recomiendo estudiarlo y analizarlo.